Capítulo 6, donde arde la llama, parte 2, el grupo comenzó a seguir el rastro del hilo. Concentrándose en no perder de vista las manchas de sangre de Ariadna en el suelo, avanzaron cada vez más hacia el interior del laberinto, aunque se toparon con monstruos en repetidas ocasiones. Después de haber sobrevivido a la batalla en los yermos de Karunga, esos enfrentamientos resultaron insignificantes. Comparados con los interminables combates de aquel árido campo de batalla, los encuentros en el gran laberinto eran esporádicos. Aunque los ataques retrasaban su avance, la presencia de Croso y de Argonauta, potenciado por los relámpagos, aseguraba que el grupo tuviera una fuerza arrolladora. Se aseguraron de tomar descansos en momentos oportunos. Siguiendo los consejos de Olna, repusieron fuerzas con los suministros de comida y agua que habían preparado de antemano, mientras Fena utilizaba su magia de curación para mantenerlos en óptimas condiciones. Aunque frustrados por no poder atravesar el laberinto de un solo golpe, continuaron abriéndose paso entre los grupos de monstruos, guiados por las manchas que marcaban su camino. Fue entonces, cuando sintieron que habían atravesado al menos la mitad del gran laberinto, que un rugido diferente resonó desde el camino frente a ellos. ¡Wow! Un grito ensordecedor, distinto a los aullidos de los monstruos, retumbó en el aire. ¿Son soldados? Así que los humanos enviados para matarnos finalmente llegaron. Fena preguntó al ver aparecer un grupo de hombres armados con armaduras, mientras Garms alzaba su arma en preparación. Fena, inicialmente intimidada, reflexionó rápidamente. Si las fuerzas humanas habían aparecido, significaba que estaban cerca de algo importante. Más específicamente, cerca del lugar donde probablemente estaba Ariadna. Por orden del rey, acaben con estos traidores. Tomen sus cabezas en este gran laberinto. Los soldados de la capital avanzaron al grito de su líder, buscando cortar el ímpetu del grupo de Fena y los demás. Sin embargo, lejos de detenerse, Argonauta y sus compañeros sintieron que su objetivo estaba cada vez más cerca. Bajo la orden del caballero al mando, vestido con armadura negra, los soldados armados con lanzas emitieron un grito feroz. «Prepárate, Argonauta. Serás juzgado, traidor». Interesante. «Muéstrame lo que tienes». Yuri, que encabezaba la carga, chocó contra los soldados, y el combate comenzó de inmediato. El amplio pasillo pronto se llenó con el sonido de los choques de espadas. No son simples soldados, parece que los enemigos también están desesperados. Sus ojos brillan como los de una bestia. Les han prometido una recompensa, o quizás los están amenazando. Tú también, empieza a pelear. Garms, al ver que los enemigos no caían de inmediato y seguían luchando con tenacidad, gruñó. Mientras tanto, Rayulu, sin mostrar ninguna tensión, hablaba relajadamente mientras esquivaba las lanzas con agilidad. Entre los rugidos del enano, los soldados con armaduras rojas, al frente, atacaban valientemente. Su identidad era clara, eran la Guardia Real. El ejército de la ciudad capital, con los mejores soldados escogidos para proteger al rey, había sido movilizado para eliminar a Argonauta y su grupo. Aunque los enemigos atacaban con habilidades de combate que no podían ser despreciadas, Argonauta y su grupo, superiores en poder individual, lucharon con determinación. Los soldados intentaban abrumarlos con su ventaja numérica, pero las habilidades mágicas de Fena y los rayos de Argonauta, junto con su excelente coordinación, lograron repelerlos. Con el tiempo, cada uno de ellos había aprendido los movimientos y hábitos de sus compañeros de combate, ayudándose mutuamente para cubrirse y eliminar cualquier brecha. Croso. Muévete libremente, sin presionarte demasiado. Yo te apoyaré, claro. Olna, por favor, tú atrae la atención de los soldados con tu postura seductora. Te haré una patada desde atrás. Argonauta, dándole instrucciones a Croso para que luchara como un explorador y actuara con total libertad, se dio cuenta de los movimientos de los enemigos que intentaban capturar a Olna, cambiando rápidamente su enfoque para usar a la chica como cebo. Atraídos por la trampa, los soldados fueron electrocutados y caían inconscientes sin ningún esfuerzo. Aunque Olna no se quejó de ser utilizada de esta manera, no pudo evitar mirar con desprecio al bufón que había ideado la estrategia. Vienen más monstruos. Cuidado. Aunque el grupo de Argonauta parecía estar ganando ventaja en la batalla, una nueva amenaza surgió. Al escuchar los ruidos de la tonta pelea entre humanos, los monstruos aparecieron desde el pasaje lateral. Los soldados están siendo atacados por monstruos. Fena, que logró detener el ataque desde un costado con magia, cambió su expresión al ver cómo los soldados eran derribados y devorados por los colmillos de los monstruos. No pudo evitar recordar la brutal escena de los yermos de Karunga. Monstruos, soldados, y nosotros, parece que estamos atrapados entre tres frentes. Lo único positivo es que los monstruos se mueven libremente, no se interesan por las intenciones humanas. Por otro lado,
Crosso y Garms, que ya habían logrado tomar distancia emocional, analizaban fríamente la situación. Si nos acercamos, atacarán a cualquiera sin distinción. No vamos a seguir el plan del ejército de la ciudad capital. Si lograban mantenerse juntos y mantener la coordinación, pensaban que la situación podría mejorar. Pero justo en ese momento, esos pasos pesados, un nuevo grupo se está acercando. Y esto es, Yuri, con sus orejas de bestia en lo alto, giró rápidamente para observar a su alrededor. Desde varios pasajes que conectaban con el gran corredor, aparecieron nuevos soldados. Oye, espera, algo más viene detrás. Pero no eran solo soldados. Oh. Detrás de ellos, una horda de monstruos los seguía. Es una procesión de monstruos. ¿Cuántos hay? ¿Qué? Van a usarnos como carnada para traer una gran cantidad de monstruos hacia nosotros. Las voces de asombro de Olna, seguidas de la preocupación de Fena y la ansiedad de Argonauta, se sucedieron rápidamente. Esto es un desastre. La retirada no era posible a tiempo. Con el temor de su destino, el soldado al frente gritó mientras corría hacia adelante: por la gloria del gran rey. Gloria a... En ese instante, mientras los soldados eran devorados por detrás, los monstruos llegaron hasta Argonauta y su grupo al mismo tiempo. Es toda una batalla caótica. Esto no es para nada bueno. En un abrir y cerrar de ojos, humanos y monstruos se mezclaron en un caos total. Fena no pudo evitar gritar aterrada al ver la escena. Los monstruos volaban por los pies y cabezas de los combatientes, atacando incluso a los soldados. La distancia de coordinación que se mantenía entre los miembros del grupo de Argonauta, tanto en el frente como en la retaguardia, fue rota en pedazos. Si esto continúa, la coordinación se verá bloqueada y nos perderemos de vista unos a otros. Rayulu, que esquivó por poco un ataque con garras que rozó su mejilla, ya no tenía margen para maniobrar. Debido a los cuerpos gigantes de los monstruos y las formaciones de los soldados, perdió de vista a sus compañeros. Mientras sujetaba su sombrero que estaba a punto de volar con una mano, se concentraba en defenderse de los ataques, olvidándose por completo de los demás. ¿Dónde están ustedes? Nos estamos separando. El grito de Yuri fue ahogado por el caos de la batalla. El orden de la unidad desapareció, y se perdió el liderazgo. La situación era aún peor debido al hecho de que se encontraban en un espacio cerrado y limitado como el Gran Laberinto. Aunque el pasillo principal fuera largo y amplio, cuando tanto monstruos como humanos se desbordaban por todas partes, el lugar se convertía inevitablemente en un caos. Esto no es un combate normal. Ya casi aislada, Fena dejó de recitar hechizos y, desesperada, empezó a golpear a los monstruos con su bastón. Casi al mismo tiempo, el peligro también llegó a donde estaba Olna. Al quedar separada de sus compañeros y sin defensa, las fauces de un monstruo se acercaron rápidamente a ella. Fue a último momento cuando un rayo deslumbrante detuvo el ataque. Gria, ¿estás bien, Olna? Argonauta, sí, estoy bien. Gracias. Mientras destruía a los monstruos que rugían, Argonauta protegía a la joven. Decidido a desgastarlos, liberó su espada del trueno, desintegrando a los enemigos cercanos, y logró reunirse con Fena a la fuerza. Reúnanse, soldados. Más. Traigan más monstruos y conviertan este lugar en su tumba. El caballero al mando de las fuerzas enemigas, el líder de la tropa, soltó una risa macabra. Por mucho que Argonauta repeliera a los enemigos, los soldados y los monstruos seguían aumentando en número. Las tropas organizadas conducían hábilmente a los monstruos, empujando la interminable horda contra ellos. Era como si una manada de serpientes se abalanzara sobre una bestia gigante, desgastando sin descanso a Yuri y su grupo. ¿Estás seguro, comandante? Si sigues así, también perderás tu vida. Gritó Argonauta al divisar al caballero de la armadura negra al fondo, intentando desestabilizarlo. No me importa. Si fallo aquí, de todos modos, seré alimento para los monstruos. Y si el protector de la ciudad cae, el destino del reino está sellado. El líder, indiferente, respondió con firmeza, y los soldados confirmaron sus palabras con gritos de aprobación. Aquellos que luchaban contra Garms y los demás, incluidos los que guiaban a los monstruos, no eran más que soldados condenados. No importaba que fueran cortados por espadas o devorados por los monstruos, su único objetivo era acabar con sus enemigos a cualquier precio. Entre estos soldados, tal como Rayu lo había señalado, algunos combatían motivados por promesas de recompensa, arrastrados por su propia codicia. Sin embargo, era evidente que la mayoría lo hacía porque sus vidas y las de sus familias estaban siendo usadas como moneda de cambio.
La seguridad, alguna vez garantizada por el poder absoluto del Minotauro, había desaparecido. Si ese mito de protección se desmoronaba, los soldados y sus seres queridos perderían su único refugio. Aunque comprendían que estaban apartándose del camino de la humanidad, luchaban con desesperación, buscando proteger lo que más valoraban. Lo hacían igual que Yuri, quien en su momento había combatido con el mismo conflicto interno por su tribu. Para mí, la encarnación de la violencia es el mismísimo General Minos. ¿Pretendes decir que es un impostor? No. El general existe, que, en medio del caos, el caballero líder se alzó como una figura extraña, un hereje. La violencia de su figura es absoluta. Me vi fascinado por el abrumador poder del general y le juré lealtad. Guiaré ejércitos y ofreceré incontables sacrificios en su honor. Sus palabras comenzaron a desbordarse de fervor, rozando la locura. Desde debajo del casco negro, se percibía una sonrisa torcida y malévola. Por eso, no me queda otra opción que exterminarlos aquí y ahora, a cualquier precio. El rugido, comparable al de una bestia salvaje, resonó no solo en los oídos de Argonauta, sino también en los de Yuri y los demás. Olna frunció el rostro con disgusto. Está completamente roto. Ver tan de cerca la devastación de estos monstruos ha destruido su percepción, su sentido de la realidad, todo. Para él, a diferencia del rey, esa pesadilla de toro no es más que un dios. Es un fanático en toda regla. Ese era el verdadero rostro del hombre conocido como el líder de los caballeros. Era probable que las órdenes de retirada total en la ineficaz batalla de los yermos de Karunga también estuvieran profundamente influenciadas por los deseos personales de aquel hombre. Él mismo era como un sacerdote oscuro, ofreciendo carne y sangre al monstruo, embriagado por su devoción y éxtasis, una lealtad inapropiada para un caballero. El líder de los caballeros rugió con fervor. Soldados que tienen seres queridos, si no quieren perderlos, entreguen sus vidas. No dejen que maten al general Minoos. Los soldados, instigados por aquel hereje, rugieron con furia mientras derramaban sangre y lágrimas. Su ataque suicida, casi carente de razón, presionó a Argonauta y a los demás. Era una gran desventaja que ellos, a diferencia de los soldados enemigos, no pudieran permitirse arrebatar vidas. Esa diferencia, junto con el número abrumador de enemigos, los fue empujando hacia el borde de la desesperación. Y entonces, en ese momento crítico, no hay otra opción. El herrero tomó una decisión. Espíritu, te lo ruego. Invocó al espíritu de fuego detrás de él, desatando una fuerza abrasadora como nunca antes. ¡Guau! ¡Guau! Los gritos de soldados y monstruos se elevaron al unísono mientras eran lanzados por los aires. Una luz roja intensa llenó el lugar. Una oleada de llamas colosales arrasó con todo lo que rodeaba a Argonauta y su grupo. ¿Qué? El líder de los caballeros no pudo ocultar su asombro. Contra toda lógica, las llamas, que no deberían tener voluntad propia, se dirigieron únicamente contra los soldados y los monstruos, dejando a salvo al grupo de Argonauta. La corriente de fuego nos evitó. Es nuestra oportunidad de reunirnos con Yuri y los demás. Olna y los demás también estaban atónitos. El corredor principal, que antes estaba lleno de enemigos y aliados mezclados en el caos, ahora era un campo de fuego despejado, con brasas flotando en el aire. Las llamas, como si tuvieran conciencia, saltaron y ondularon, abriendo paso para el grupo. Fena corrió rápidamente, aprovechando la oportunidad para reunirse con Yuri y los otros. Yo me encargaré de esto. Croso, el herrero, que no se había unido al resto, les dio la espalda mientras los instaba a continuar. Ellos no son enemigos con los que debas enfrentarte de frente. Tu propósito es algo mucho más digno. Sin preocuparse por su propia vida, Croso miró fijamente al ejército enemigo, una fuerza que buscaba la destrucción incluso de sí misma, y declaró su última decisión. Como herrero que daba vida a las armas, Croso afirmó con firmeza que aquel lugar nunca sería el campo de batalla para los portadores. Sabes que soy bastante fuerte, ¿verdad? No importa cuántos enemigos haya, los quemaré a todos. Pero, mientras Argonauta vacilaba, incapaz de decidirse, Croso seguía luchando. Con un golpe de su gran espada, desataba ataques de fuego que mantenían a raya tanto a los soldados como a los monstruos restantes. Entonces, Croso, aún de espaldas, habló. Oye, ¿acaso no puedes confiar en mí? El hombre, que hasta entonces había dado la espalda, giró con una sonrisa. Acabamos de conocernos. No espero que confíes en mí con todo inmediato. Pero al menos, llámame algo parecido a eso. Las palabras hicieron que Argonauta abriera los. Yo también quiero ser tú, compañero. No era nada complicado, pero aquellas palabras, cargadas de sinceridad, golpearon con fuerza su corazón.
La respuesta de Argonauta estaba más que clara. Claro que no, claro que no. ¿De qué hablas, Croso? Tú ya eres uno de nuestros compañeros. Sin resistirse a la emoción que llenaba su pecho, Argonauta corrigió el malentendido de Croso, y, además, reconoció que también él estaba equivocado. Lo que debía depositar en Croso no era preocupación ni duda, lo que merecía ser confiado a esa espalda decidida, que luchaba por protegerlos a todos, era algo mucho más valioso. Te entrego mi confianza. Por eso, te lo encargo, mi inigualable amigo. Si así era, aunque ambos llegaran a olvidarse el uno del otro, aquella respuesta no cambiaría, sin importar cuánto tiempo pasara, cuán lejos estuvieran, o incluso si sus formas y rostros cambiaran, aquellos dos, al encontrarse de nuevo, sin duda se llamarían amigos. El único e inigualable herrero que me ayudó, me apoyó y me dio valor. Dirigiéndose a su inigualable compañero, Argonauta contuvo unas lágrimas que amenazaban con brotar y gritó con fuerza. El rostro del joven herrero, que lo miraba, se iluminó con una amplia sonrisa, exactamente como la primera vez que se encontraron. Hermano, sí, vamos. Llamado por Faena, Argonauta comenzó a avanzar, siguiendo el camino de fuego que su amigo había trazado para él, hacia el laberinto donde la princesa los esperaba. Argonauta y los demás. Desgraciado, eres un maldito entrometido. El caballero al mando, lleno de furia, observaba la escena. Mientras cortaba como podía los brazos de fuego que aún se lanzaban contra él y sus hombres, dejaba escapar gritos coléricos que competían con el rugido de las llamas. No eres de esta ciudad, ni siquiera un candidato a héroe, un intruso que jamás debió haber estado aquí. ¿Quién demonios eres tú? ¿Yo? Soy Croso. Simplemente Croso. Un humilde herrero al que ni siquiera le compran las armas. Croso respondió con cortesía, apoyando la gran espada sobre su hombro. El líder de los caballeros, al escuchar a aquel hombre que ni siquiera había participado en la ceremonia de selección, y que no era más que un desconocido, se llenó de más ira. Entonces, Croso, ¿acaso entiendes lo que estás haciendo? La verdad, no mucho. Para ser honesto, todo esto me ha llevado aquí por pura casualidad. El herrero habló con franqueza, sin ocultar nada de su interior. Pero entonces, con determinación, clavó la mirada en el caballero y los soldados. Aunque hay algo que sí sé muy bien, sé lo que quiero hacer ahora. ¿Y qué es eso? ¿Vas a fingir ser un héroe salvador de este país? Salvar un país no es para mí. Mucho menos podría imaginar salvar el mundo. Entonces, ¿por qué te interpones ante nosotros? Así como la respuesta de Argonauta estaba clara, lo que Croso debía decir en ese momento también lo estaba. Por un amigo. Ante aquella afirmación que atravesó las llamas, el líder de los caballeros quedó atónito, sin palabras, inmóvil. Por el héroe insustituible que confió en mí, que, sí, así es. Apenas los conozco. Pero no puedo abandonarlos, quiero ayudarlos. Esa era su verdad absoluta, sin atisbo de falsedad. El herrero, incapaz de mentir, tenía una única y sencilla razón. Esa era la chispa que encendía su fuego interior. No puedo salvar ni al país ni al mundo, pero con eso tengo más que suficiente para luchar. Aquel herrero, que solo sabía crear armas, juró en ese momento convertirse en la espada que protegería a sus amigos. Idiota, idiota, idiota. Eres un completo necio. El líder de los caballeros, furioso y soltando improperios, perdió el control y apuntó su espada hacia Croso, desatando contra él a todas sus tropas. Los soldados lanzaron un grito de guerra y cargaron contra el solitario herrero. Eran 60 de ellos. Con los monstruos eliminados, todas las fuerzas disponibles se dirigieron contra Croso. Ni siquiera importaba que entre ellos hubiera heridos con miembros mutilados. Impulsados por la locura del líder de los caballeros y aferrados a la falsa paz de la capital, los guardias de élite se precipitaron en un asalto conjunto. Vamos, Urus. Préstame tu fuerza. Ante la ola de intención asesina, Croso rugió con determinación, haciendo vibrar su gran espada, que resplandecía con una luz carmesí, llamó al poder que habitaba en su interior. En ese instante, un destello rojo iluminó todo el lugar. Que, una figura imponente, una encarnación de fuego, descendió detrás de Croso, como una respuesta a su llamado. Un calor abrasador y la imponente presencia del espíritu detuvieron en seco tanto al caballero como a los soldados. Frente a ellos, un espíritu de fuego, de más de 6 metros de altura, los miró con desdén, y con su ardiente brazo escarlata, barrió a los enemigos de su amado. Tomen esto. El corte de Croso, sincronizado con el movimiento del brazo flamígero, desató una onda de fuego de altísima temperatura. La fuerza abrasadora redujo a cenizas las lanzas que intentaron interponerse, arrasando a 15 soldados en un solo golpe. ¡Ga! Una vez, 2 veces, 3 veces,
4 veces. Solo eso necesitó. Con 4 cortes precisos de su gran espada, Croso guió los movimientos de los brazos flamígeros, que barrieron a los 60 soldados, lanzándolos por los aires. El líder de los caballeros, paralizado en medio del campo de batalla, fue el último en quedar. Su rostro congelado por el terror contrastaba con las llamas que lo rodeaban. Croso lanzó un corte vertical desde lo alto, dirigiendo una explosión de fuego que redujo el techo del corredor a escombros. ¿Cómo es posible? El grito del caballero quedó sofocado por el estruendo del impacto, la explosión y el sonido de la combustión. Fragmentos de armadura volaron en todas direcciones, y el caballero, ahora desarmado y herido, cayó al suelo, mostrando un rostro adulto y agotado. Su brazo derecho, como si un toro salvaje lo hubiera arrancado, se encontraba ausente. En el corredor iluminado por las llamas, los soldados yacían esparcidos, pero curiosamente, ninguno había muerto. Las partículas escarlata que brillaban suavemente en el aire parecían borrar las heridas más graves de sus cuerpos. Creo que me cedí un poco, murmuró Croso, su voz cargada de cansancio. Habiendo realizado 2 milagros, al mismo tiempo, aniquilación y curación, Croso sintió como la fuerza abandonaba su cuerpo. Retrocedió unos pasos, hasta que su espalda chocó contra un pilar. Lentamente, dejó caer su peso, sentándose en el suelo. Entre destellos de luz, un susurro resonó, un sonido que ninguna persona normal habría podido comprender. Era la voz del espíritu. ¿Qué pasa, Urus? Que mi vida se ha cortado otra vez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Croso respondió mientras cerraba lentamente los ojos. Había una historia detrás de su poder. En el pasado, Croso había salvado a un espíritu, y, como precio, estuvo al borde de la muerte. Para salvarlo, el espíritu le otorgó su propia sangre de espíritu, devolviéndole la vida. Desde entonces, Croso adquirió la capacidad de manipular milagros, casi como si fueran magia, y crear armas mágicas, las famosas espadas mágicas. El espíritu le había explicado que, desde el principio, Croso había nacido con una vida corta, algo que llenó al espíritu de tristeza. Por eso, para prolongar un poco más su existencia, compartió su sangre con él. El resultado fue que, efectivamente, su vida se alargó, pero a un alto precio. Cada vez que Croso utilizaba un milagro, o creaba una espada mágica, su esperanza de vida se reducía significativamente, y, además, había algo más en su poder, un detalle que parecía limitarlo de alguna forma. Tal como Olna había percibido, el intercambio por vida era tanto el precio como la limitación del poder de Croso. Las reminiscencias mágicas derivadas de la sangre del espíritu ondulaban débilmente como un espejismo, casi como si lo reprendieran, porque si es por ellos, ese poder que guardé para vivir un poco más, lo iba a usar, por supuesto. Murmurando como si hablara en sueños, Croso dejó escapar una leve sonrisa, curvando apenas sus labios. Así es, igual que con las armas, igual que las espadas mágicas. Mientras sus fuerzas lo abandonaban, se comparó a sí mismo con un arma. Cuando Croso forjaba un arma, siempre imaginaba al usuario, esa otra mitad inseparable del arma. Pensaba en cuándo sería necesaria y cómo sería usada. También, en el momento en que finalmente se rompiera, reflexionaba si esa herramienta hubiera cumplido su propósito. Sabía que, por mucho que las armas fueran hermosas o justificadas, al final siempre terminaban hiriendo y matando. Por eso, Croso deseaba imbuirlas con otro significado, más allá de la violencia inevitable de su destino. Aunque solo sea una fracción, una milésima parte. Si han sido capaces de salvar y proteger a alguien, eso sería suficiente. Era un deseo arrogante, impropio de un simple herrero. Una ambición tonta y egoísta. Sin embargo, reflejaba algo simple, que Croso no consideraba las armas como simples herramientas desechables. En una época donde la muerte llegaba fácilmente a cualquiera, ese anhelo, pequeño e insignificante, era su manera de querer conectar algo más allá de los límites de su tiempo. Si este deseo insignificante puede perdurar y entrelazarse a lo largo de los años, tal vez eso sea lo que haga que incluso las armas y las espadas mágicas ardan con fervor. Incluso si las armas y las espadas mágicas terminaran destruidas. Incluso si no pudieran vivir y permanecer al lado de su otra mitad, los usuarios, si podían apoyarlos y ser su fuerza, eso ya era suficiente. Croso dejó escapar una leve sonrisa, mientras pensaba en aquel joven de cabello blanco. Estoy algo cansado. Tal vez, debería dormir un poco. Sintió como sus fuerzas lo abandonaban por completo. El contorno del espíritu que lo rodeaba se desvaneció lentamente, como si se disipara en una bruma. Mientras las llamas que lo envolvían perdían intensidad, Croso pronunció una última frase en un susurro. ¿Gana?
Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.